noches, amigos de Conversemos en la Web. Hoy vamos a tratar un tema bastante interesante, bastante problemático, un tema, digamos que en materia de sociedad que nos afecta a todos, y vamos a hablar de educación. Para eso invitamos a un amigo de la casa, Yair Salazar Castañeda. Él es magister, un tipo pilo que fuiste becado, ¿no? Sí. A ver, iniciemos ahí con eso. Bienvenido a Conversemos en la Web. Muchas gracias por la invitación, Jonathan. Muchas gracias por este espacio. Hablar de algo muy importante, sí, de la educación. Sí. Nos compete a todos. Acabo de leer una frase muy bonita de Pablo Freire allá afuera, sí, que dice que no existe no existe educación sin investigación, y no existe educación, al contrario, educación sin investigación y investigación sin educación. Entonces, qué bonito. ¿Qué mensaje transmite? A ver, yo creo que todos los seres humanos somos críticos, ¿sí? Y cuando somos críticos, tenemos ideas, ¿sí? Y a veces esas ideas hay que explorarlas más a fondo y hay que tratar de entender por qué se presentan las cosas. Entonces, ¿el camino del conocimiento sí es la investigación? Yo creo que sí, realmente lo es. Realmente el hecho de que alguien se pregunte el cómo darle solución a algo, y si desde pequeños le damos a los estudiantes ese espacio para que él se pregunte, para que él intente construir, obviamente esa es la manera de educar. ¿Será que desde el punto de vista de lo que nos perjudica, ese cambio de creernos adultos nos hace perder esa ambición de conocimiento? Porque un chino de 5 años pregunta cómo, cuándo, por qué, para qué, y eso es lo que nos hace evolucionar en el conocimiento cuando estamos en esa etapa de formación, ¿no? Y llegamos como adultos y pues no, ya dejamos de preguntar. Sí, yo creo que también el hecho de que a veces como que si alguien pregunta intentamos callarlo, y si eso ocurre muchas veces en la escuela, obviamente él va a aprender que ya como de adulto es malo preguntar, o nos da pena preguntar. Muchos también es eso, que no se promueve esa capacidad, esa competencia de que pregunten, de que seamos esas personas críticas. Eso de que dejamos de ser niños es bien interesante y lo lleva a algo del juego, ¿sí? Mira que aprendemos mucho como el juego. Cuando estudié mi pregrado, estudié educación física. ¿Eres licenciado en educación física? Licenciado en educación física. Y algo que nos decía un ¿Dónde? ¿Aquí en la Millano? No, en la Universidad de Caldas. En la Caldas. También en una universidad pública, como en Millanos. Y nos enseñaba una frase donde decía que no existe nada más serio que el juego, ¿sí? Y mira que leía y miraba que había una investigación donde aquellos felinos que dejan encerrados en jaulas cuando son pequeños y no se les permite el hecho de relacionarse y de jugar, cuando crecen no pueden cazar. Entonces los van a ingresar a regenerar a su hábitat y no pueden cazar, ¿sí? Entonces muy similar ocurre con los seres humanos. Aprendemos desde niños a preguntar, aprendemos a jugar, y todo a través del juego. Es bien interesante aprovechar el juego como un medio para... No, y en el juego hay reglas, se desarrollan competencias, se trabaja en equipo, o sea, sí hay muchísimas cosas que podríamos desarrollar mucho mejor a través del juego que lo que hacemos en la individualidad, ¿no? Sí, de hecho, eso de trabajar en equipo, de proponer, de encontrar líderes, de a veces colocar unas reglas donde, por ejemplo, solamente uno habla y los niños tienen muy metidos de que no deben hablar y dejan a una persona, así sea que nunca haya hablado, pero se convierte en un líder. Eso es bien interesante, Entonces, obviamente, la educación es el hecho de construir con ellos. Anteriormente utilizábamos a nuestros estudiantes como aquella tabula rasa que no tiene nada. Y de hecho hay un nombre que ya está mandado a recoger, que es alumnos, ¿no? ¿Sí? Entonces ellos no son una tabula rasa, nosotros no impregnamos un conocimiento en ellos, sino que construimos, y cada uno de ellos nace en un entorno
crece en un entorno y esa parte que hace que él tenga una sociedad también trae unos conocimientos, trae unos preconceptos y hay que utilizar todo eso que tiene él para poder construir con base. ¿Sí? ¿Cuántos estudiantes tienes en tu salón? En este momento tengo 39 estudiantes. ¿Sí? ¿Más hombres que mujeres o más o menos igual? Muy similar, es un colegio mixto, ¿sí? Pero sí se maneja más o menos, en este momento en la parte pública las aulas están sobre 40, 45, oscilando los 40. Empecemos a entrar más ahí en la minucia. 40 estudiantes, 45 estudiantes, ¿es lo perfecto, lo bien, regular o tirando mal? ¿Muy poquitos o muchos? A ver, es algo que para mi modo de ver no tiene nada de pedagógico, es antipedagógico. Obviamente... ¿Pero por qué? ¿No le puedes dedicar el tiempo suficiente? Sí. ¿O qué pasa? Obviamente son 40 mundos diferentes. Sí, claro. Y cuando uno intenta, ¿sí? Uno quiere que todos aprendan, uno se esfuerza realmente y uno mira que hay estudiantes que llegan sin almorzar, uno mira que hay estudiantes que tienen algunas que hoy llamamos patologías y que son, por ejemplo, como déficit de atención, hiperactividad. Entonces uno encuentra que todos los estudiantes son mundos diferentes y al tener cada uno de ellos una manera diferente de aprender, obviamente uno no se para hacia adelante e intenta hablar con todos de la misma manera. Todos no tienen el mismo tiempo de concentración, ¿sí? Lo que llaman las curvas de atención, ¿no? Sí, y además de eso, todos los estudiantes no se emocionan por lo mismo, no tienen los mismos gustos. Claro, ¿sí? Habrá el que es excelente orador, el que le guste la historia, el que le guste el arte, y las otras materias le parecerán más complejas, así no lo sean, pero pues no es lo suyo, no le gusta. Sí, y obviamente hay cosas, por ejemplo, como la matemática. La matemática, el hecho de que coloquemos una suma y nos paremos en el tablero y le digamos, ven, coloquemos las unidades bajo unidades y cuenten tus dedos cuánto es esto. Entonces, muchos de ellos creen que eso está como en otro mundo, ¿sí? Entonces no está en la realidad y no es eso real para ellos. La matemática es como algo que está en otra dimensión y básicamente para ellos es un poco complejo, ¿sí? Entonces hay que volverlo algo más real. La investigación es un método para que las matemáticas sean más reales. El hecho de que el estudiante vaya y mire, por ejemplo, cuántos estudiantes calzan 37, cuántos calzan tal y tal número, ¿sí? Y obviamente ellos hacen cuentas y están llevando la matemática, lo cambiamos de algo más, yo diría que es un poco aburrido, de pasar o de desarrollar en un cuaderno, a volverlo algo más vivencial. Entonces es bien importante aprovechar eso. Dentro de ese trabajo de investigación también podríamos decir que se puede identificar mejores técnicas de enseñanza. Es decir, tú como pedagogo me podrías decir, nosotros somos, yo conozco, digamos, 50 docentes y te diría que me parece que tal y tal y tal podrían enseñar mejor matemática o enseñan mejor matemática que lo que enseñan tal y tal y tal. Bueno, es complejo. Uno básicamente mira con quién aprendió, ¿sí? Porque yo no tengo la posibilidad de ingresar a una aula de clase y mirar todos los docentes de matemáticas cómo enseñan, ¿sí? Bueno, entonces te reformulo la pregunta. Cuando tú recibes en tu quinto a los chicos y tú a veces dices, estos muchachos vienen con más deficiencia en matemática, sí, identificas automáticamente al docente. A veces pasa, es que lo he escuchado en algunos casos, dicen, es que yo entiendo que los muchachos vengan como regulares en escritura porque esos fueron hijos de, estudiaron en cambio los que estudiaron con fulanito de tal, en especial en los colegios en los que son hartos cursos, entonces que hay el tercero A, tercero B, varios cursos, y tú dices, claro, estos vienen de Yair y los chinos son unos pilos para las matemáticas, y los de tercero B que venían con Jonathan no les va tan bien con la matemática. ¿Qué es eso? ¿Es deficiencia de la técnica? ¿Falta de pasión? ¿O les tocó el mal curso entonces?
Es que son tantas cosas. Muchas variables. O sea, son muchas variables. Si miramos lo que te decía de cómo cada estudiante aprende diferente, ¿sí? Y hay veces que hay algunos estudiantes o más estudiantes con mayor, por ejemplo, déficit de atención, o hay algunos estudiantes que en la parte disciplinaria, en la parte comportamental, son algo que llamamos, porque hoy en día casi todos los niños son hiperactivos, ¿sí? Que es algo que hay que entrar un poco como a cuestionar. Entonces, al formar tanta indisciplina, entonces llegan a un curso y uno quiere intentar, entonces a veces con los estudiantes es bien complejo, ¿sí? Obviamente también hay que criticar que hay metodologías que están mandadas a recoger, como lo que le decía, si un docente básicamente utiliza solamente dictar, solamente, venga, resuelva todo este tipo de ejercicios matemáticos, solo se dedica a que resuelva cualquier tipo de prueba, entonces es un docente que no está incentivando a que el estudiante construya. Claro, es un docente que no está motivando a que el estudiante realmente logre avanzar, porque obviamente a veces hasta los hacemos sentir como inferiores a los demás. Sí, y poco inteligentes, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no resuelven una prueba, entonces obviamente esto se le coloca una calificación con un número. ¿Y qué hace con todos los que sacan uno? ¿Sí? Entonces se creen así. Y uno nota, por ejemplo, hay estudiantes que sacan buenas notas. Y a veces, cuando hacen una pregunta, miran a esa persona que siempre ha sacado buenas notas y creen en él. Pero a veces hay estudiantes que les ha ido mal, por ejemplo, en matemáticas y tienen unos buenos argumentos frente a alguna pregunta que se hace en clase y a mí me parece mejor la de este niño, pero ellos creen que es mejor la de él. ¿Sí? Claro. Entonces, por ejemplo... Usted es un 5, yo soy un 3. Sí, Ajá. Y creen que así es para todo, ¿sí? Uno a veces hace experimentos en clase y uno dice, ¿qué creen? Por ejemplo, colocar una vasija con agua, colocar en el fondo de un vaso un papel y después decir, vamos a ingresar todo el vaso al agua. ¿Y quién cree que el papel se moja? Y de una vez miran a la persona que dice, no, ¿qué dice? Entonces él dice, se moja. Y todos levantan la mano de que se moja. Y uno dice, ¿por qué? No se moja por el aire guarda ahí una carga. Y entonces uno dice, esta otra persona tiene mejores argumentos, hacemos y dicen, mira, estaban equivocados. Entonces es bien complejo, ¿sí? Por eso entrar a identificar qué profesores son buenos y qué profesores son malos es algo muy difícil de decir. Pero algo que te puedo decir es que básicamente... Pero hay que fijar estándares para poder mejorar, ¿no? O sea, si no tratamos de implementar mediciones al estudiante, al docente, a todo, pues, ¿cómo evaluamos para mejorar? Para mejorar, sí. Y obviamente, pues, Colombia no es un país que esté muy bien en educación. No muy bien o no, estamos mal. Estamos re mal. De hecho, si nos basamos solo en pruebas a ver, estamos casi que de últimos dentro del club de la OCDE. ¿Sí? ¿Cuántos son? ¿200 los evaluados? No, realmente creo que estamos alrededor de 40 países evaluados y estamos casi que de últimos, penúltimo lugar creo que estamos. Entonces, y básicamente ahí nos evalúan unas competencias, ¿sí? Pero también miramos que estamos dedicados solo a sacar unos resultados en pruebas a ver, pero a veces no miramos que hay estudiantes que tienen otras capacidades, ¿sí? Un estudiante, por ejemplo, que no tiene mamá, que no tiene papá y vive con la abuelita y se levanta desde temprano y va a Bastos y ayuda y sabe muy bien y entonces dice uno, qué madurez la que tiene frente a esto y va al colegio, obviamente va cansado y obviamente ellos esperan quizás que la educación es algo muy importante, ¿sí? Pero para él en este momento lo más importante es ayudarle a la abuelita porque están casi... Podríamos, escuchaba el otro día un debate sobre la falta de
de la enseñanza por competencias, ¿no? Que aquí seguimos teniendo la misma formación para todos, desde primero de primaria hasta 11 el bachillerato, y no ha llegado un momento como pasa en otros países en que, bueno, hasta acá venimos todos porque es lo que todos debemos saber, ¿cierto? Y aquí ya nos dividimos porque usted tiene mejor desarrollo en matemática y podría desarrollar esto o aquello, y usted de pronto es más literatura, más arte, ¿no? Sí. Mira, de eso hay bastante debate, ¿no? Por ejemplo, creemos que, y me parece importante el aporte que dices, llegamos hasta aquí porque eso es necesario para todos. Claro, todos tenemos que saber sumar, restar, dividir, lectura básica, escritura básica. Y ¿no? Eso es importante aclararlo. Claro. Porque hay veces que en algunos debates decimos, no, es que desde niño ya sabe qué quiere. Ah, no, este chico va a ser futbolista, entonces que no sepa Entonces, leer. hagámoslo así, entonces esto no importa, no, eso me parece que es bien interesante que aprenda de muchas cosas, ¿sí? Steve Jobs estuvo en la India, ¿sí? Y aprendió caligrafía, y gracias a eso aprendió, tenemos hoy un teclado en Windows, que bueno, se copió Bill Gates, es lo que dicen. Y tenemos mucho tipo de letras, ¿no? No lo vayan a Entonces, es bien importante eso, que aprendamos muchas cosas, que aprendamos de todos los entornos, ¿sí? Pero obviamente hay una parte que es la emoción, y a nosotros nos apasiona más algo, ¿sí? Claro. Y debemos aprender de todo, pero hay algo que realmente te emociona y tú lo aprendes porque te gusta, ¿sí? Y es algo que también los docentes debemos aprender a manejar, porque cuando la clase es aburrida, obviamente el estudiante no se concentra, ¿sí? No debemos convertirnos tampoco en unos payasos, porque eso no lo somos, ¿sí? No se trata de eso, pero sí hay que colocarle emotividad a cada una de las clases para que el estudiante vea que hay un esfuerzo tanto de parte de él, del docente, como que él le nazca también como estudiante aprender. Cuando haces ese estudio y dices, hombre, me parece que esto me funcionaría mejor para enseñar tal tema, y lo aplicas, haces esa autoevaluación diciendo, bueno, esta otra técnica que leí, que vi, que estudié, no me surtió el efecto que yo esperaba. Te lo pregunto porque yo lo he hecho dentro de mi proceso como docente, Sí. en el derecho, y a veces uno dice, hombre, este tema que los chicos apenas no, es que es muy complejo, y a veces me siento a hacer ese proceso de decir, bueno, incluso a veces me paraba a chismosear la clase de algunos compañeros cómo enseñan el tema, ¿no? Y digo, ¿qué invento? Y digo, sí, ¿qué invento? Porque digo, eso que estamos haciendo no está funcionando. Por lo mismo que el siguiente semestre volvemos a tener a los mismos alumnos y vemos que siguen aterrorizados con el mismo tema, ¿cierto? Siguen diciendo, no, ese tema eso no lo estudia nadie. ¿Sí vamos a entender? Entonces dice uno, bueno, ¿será que también me falta tratar de enseñarlo de otra manera a ver cómo nos va? Yo creo que sí. Si fallamos siempre en lo mismo, obviamente debemos como intentar cambiar, ¿sí? Debemos arriesgarnos. Obviamente, cuando yo salí de la universidad, uno en la universidad utiliza mucho y aprende mucho sobre el constructivismo. Y yo salí y yo decía, no, esas clases que me daban a mí eran muy aburridas, obviamente yo ya tengo unas capacidades como docente y voy a llegar a innovar, ¿sí? Y caray, qué estrellones que me pegué con mi constructivismo y llegué al activismo total y obviamente los estudiantes se volvieron totalmente indisciplinados porque estaban en un sistema muy lineal, y entonces cambiar ahí a algo así tan activista, entonces se volvieron muy indisciplinados y yo dije, no, esto no es lo que yo quería. Entonces pienso que un poquito de algo. No es que exista un modelo pedagógico perfecto, ¿sí? Pero si hay mejores modelos pedagógicos. Debemos como utilizar de unas cosas, y de hecho no es ni tanto que innovamos, porque por ejemplo últimamente hablamos de la educación basada en proyectos, pero en 1600 ya había docentes, ya habían algunos investigadores que hablaban de eso, ¿sí?
Entonces ya habían algunas propuestas y uno dice, uy, creo que estoy innovando, pero habían ya algunas propuestas que denotaban que habían cosas por cambiar y que mejoraban. Pero hay cosas que realmente debemos también mantener, ¿sí? La disciplina a veces es buena y a veces no debemos ser tampoco como tan autoritarios, porque obviamente el estudiante simplemente tiene un temor. Y a veces nosotros preguntamos, ¿entendió? Y todos dicen sí, pero ¿realmente entendieron? Es lo que nosotros debemos hacer. Pero mira que ahí voy a aprovechar para contarte algo, una anécdota bien curiosa, porque uno diría, no, pues un joven de ¿cuánto tiene un niño que está en quinto? Como 10 años, 11 años, y uno, no, pues lógico. Pero viejos de 40 años haciendo especialización. Tuvimos una docente de la Universidad Nacional, una mujer con mucho reconocimiento como docente. Nos explicó un tema bastante complejo, creo yo que dentro de la carrera, dentro de la especialización, y preguntó, ¿entendieron? Y 40 chuchas hicimos. Yo la verdad hice sí, porque vi que todos estaban haciendo así. Terminó ya su intervención y siguió con el siguiente tema. Entonces cogí al compañero que estaba hablando esa vaina. Y le pregunté a la que estaba hablando, pues, ahí sí me tocó levantar la mano y dije, doctora, qué pena, pero creo que la mayoría no entendió. Pero creo que eso es desautomatización desde niños, ¿no? Claro, pues imagínate, dice uno, pero ¿cómo es posible que todos en el orden entre los 30 y los 40 años y nos pregunten como cuando estábamos en el colegio, ¿entendieron? Y sigamos diciendo que sí. Todavía da pena levantar la mano. Necesito esperar a que pasara el susto, preguntar y darme cuenta que no era el único que no había entendido para poder preguntar. Muy seguramente donde el compañero me ha dicho, sí, yo entendí, ya entonces yo ya no pregunto. ¿Ves? Es que es complejo, tenemos ahí un raye todavía complicado. ¿Qué nos falta en la educación? A veces vemos que llega y se quejan, que los maestros se quejan, que los docentes se quejan, que esto no funciona, que a esto le falta. ¿Qué nos falta? Es que la educación es algo, es una diferencia de algo de complicado a algo complejo. La educación es algo complejo, ¿sí? Algo complicado es una máquina. Una máquina, hay máquinas simples y hay máquinas que realmente tienen muchos instrumentos dentro, pero resulta que lo complejo de la educación es que manejamos seres humanos, ¿sí? Y cada uno piensa diferente, cada uno tiende a pensar diferente. Toca investigar más, toca abrir más espacios para que los jóvenes si hicieras en este momento 2 minutos de vocero, tú dirías, mire, dentro de las quejas más sentidas de nuestro gremio como docentes son... Yo diría que una de ellas es que estamos todavía trabajando en aulas de 50 años, ¿sí? Con una cantidad de estudiantes que sobran, que obviamente están ahí en filas, uno a un lado. O sea, que lo primero que tendríamos y fuera de eso tampoco hemos cambiado mucho. Pasamos de una tiza a un marcador. Y obviamente no ha cambiado, pero las escuelas en 100 años las empresas han transformado en 100 años de una manera... O sea que lo primero que tú dirías, la primera necesidad es que seamos más docentes para que la cantidad de estudiantes pueda ser menor y podamos dedicarles más tiempo. ¿Sí? Obviamente esa es listo, esa es una queja, una necesidad. 2, debemos tener mayor recursos. Mira, en este momento hay colegios que por ley general de educación deben tener bibliotecas y no tienen una biblioteca. Listo, sí, no tenemos recursos. ¿Sabes por qué te hago la pregunta así como tan puntual? Porque a veces escuchamos cuando hacemos la intervención y dicen, falta plata para la salud. Y le preguntan a la persona que está quedando, ¿plata para qué? Y mira que es que a veces como que dejamos la idea suelta. Entonces, no, vamos a aterrizar, o sea, en este momento vas a hacerte vocero de tus compañeros. Entonces, primero, necesitamos más docentes. Queremos promover más lectura, que es una herramienta súper importante en cada uno de nosotros como seres humanos. Pero realmente hay los libros. ¿Sí? Ahí te hago una pregunta más curiosidad personal.
Y lo pregunto porque a mí todavía, por ejemplo, yo no me disfruto leerme un libro en computador. Sí. ¿Hace falta el papel o no? Eso ya es computador y reemplazamos la biblioteca digital. Mira que básicamente uno nota que los estudiantes, uno envía una consulta y buscan Google y ahí es como que les entregan un resumen pequeño de lo que realmente, entonces no hay una comprensión, ¿no? Así es que ya no vemos el libro, Entonces ya la no miramos, básicamente. Entonces a mí también me aburre más y me duelen los ojos y no tolero estar tanto tiempo pero es que me leyendo parece que no transmite lo mismo y alguna vez escuchaba yo que es por la hay manera investigaciones que dicen que básicamente el hecho de que esto es algo que está en digital y está en otra dimensión, en cambio esto es algo concreto. Siento el libro, ¿sí? Incluso el hecho de tener esa relación con él, ¿sí? Hace que yo pueda aprender más. Pero obviamente no se promueve la lectura, ¿sí? Hay países donde los estudiantes se leen varios libros y nosotros no tenemos todavía esa cultura de lectura, ¿sí? ¿Cómo la desarrollamos? Es una práctica. Mira, nos falta que en la casa también nos ayuden un poquito. Bastante, y hay que abrir esos espacios y apoyarlos en casa. Mira, más o menos la persona promedio se lee 200 palabras por minuto, ¿sí? Si miramos un libro con promedio tiene 66.000 palabras. Si multiplicamos más o menos 45 minutos diarios en una semana, 45 minutos diarios en lectura, en una semana estaríamos leyendo un libro. O sea, imagínate ese poder que tenemos de leer, qué podemos aprender tan grande. Entonces hay que sacar el espacio y generar un hábito, ¿sí? Si no generamos los hábitos de lectura, obviamente esto tampoco va a cambiar, porque la manera de transformar es aprender, ¿sí? Y una manera súper importante es leer. ¿Qué más nos falta? ¿Qué más nos falta? Investigación, invertir en investigación, en ciencia, ¿sí? La ciencia ha avanzado y hace que los seres humanos estemos avanzando, ¿sí? No tenemos celulares, obviamente, porque hay una marca que sacó celulares. Es porque hubo un científico que investigó y creó una tecnología para que la aplicaran los otros. Y obviamente así hemos evolucionado como seres humanos. Hemos pasado de tipos de energía. Primero fue la energía térmica, luego seguimos a la energía térmica del petróleo, ¿sí? Ahorita estamos en la energía eléctrica queriendo no hacerle tanto daño a nuestro planeta, ¿sí? Pero obviamente no nos hemos arriesgado más. A pesar de que la energía eléctrica apareció hace más de 100 años, tampoco hemos investigado mucho en eso y no hemos mirado las consecuencias. Entonces, la investigación, el hecho de que aportemos dinero, o sea, que nuestros jóvenes emprendan, ¿sí? Porque es una manera también de emprender, la investigación, ¿sí? Del hecho de que les brindemos más oportunidades a nuestros jóvenes para que presenten proyectos y que los motivemos, lograremos cambiar, porque nuestros jóvenes tienen muchas ideas, todos tienen ideas, pero obviamente tampoco son escuchados y a veces decimos, no, es que queremos copiar, por ejemplo, los textos. En gran parte nos basamos en los textos de Chile, en Dinamarca, en Suecia, otras metodologías que ellos aplicaron porque son los primeros que están ¿Tenemos mucho control C, control B? Sí, bastante. Entonces nos traemos casi las lecturas de allá, sí, y yo miraba que día una lectura que aparecía. Chilenos, no somos argentinos, somos colombianos. Exacto, miraba lecturas que tenían que ver con Buenos Aires, con Chile, lecturas que tenían que ver con Suiza y sus montañas, y es chévere conocer. Pero obviamente se nota que hemos copiado un modelo y no, tenemos un contexto muy diferente, tenemos unos estudiantes con ideas muy diferentes y hay que basarnos en eso, hay que investigar para poder crear también un nuevo modelo pedagógico o una estructura para nuestra educación colombiana. Realmente debemos basarnos en lo que tenemos. David, ¿sabes tú si ahorita el 11 de noviembre los docentes van a parar? ¿Te has escuchado? El 21 de noviembre. No sé, ¿es el 21 o el 11? Creo que es el 21 de noviembre. Sí, obviamente se están incurriendo en unas problemáticas que no solamente ataca al magisterio, ataca a todos los trabajadores colombianos. Entonces,
¿Conoces a alguno de los representantes sindicales de los docentes? Sí, claro. Te voy a pedir el favor de que me contactes con alguno de ellos para que lo invitemos a conversemos en la web. ¿Por Claro. qué estamos haciendo esta tarea? Porque es que cuando yo no conozco lo que motiva una protesta social, tiendo a juzgarla. Y tiendo a juzgarla porque pues a veces lastimosamente se presentan desmanes que obviamente no hacen parte de la protesta social, no es el objeto de la protesta social, pero como no conocemos por qué se hizo la marcha, decimos otra vez los mismos, me van a disculpar la palabra, los mismos pendejos docentes allá fastidiando, haciendo trancón, me hicieron llegar tarde al trabajo. Hombre, hay que darnos la oportunidad como sociedad de poder decir, pero con criterio. A mí me parece que lo que dijo el profesor, de por qué van a salir a marchar, no tiene razón. No comparto el paro, ¿sí? O poder decir como ciudadano, yo que por ejemplo te estoy preguntando, pues obviamente porque no conozco, poder decir viendo el video diciendo, hombre, a mí me parece que los docentes tienen razón y pues, así no va a salir a marchar, por lo menos estoy de acuerdo. Entonces por eso te hago esa invitación, por eso te pido ese favor. Claro que sí. Ahora, ¿tú eres profe en dónde? Me dijiste que eras profesor en el colegio Arnulfo Briceño. Colegio Arnulfo Briceño Contreras. ¿Dónde queda? Queda en todo lo que tiene que ver en el camino ganadero, desde Chorillano hasta San Antonio, el camino ganadero. Entonces, tenemos una población más o menos de 2.000 estudiantes en la institución. Es bastante. ¿Cómo es la jornada allá? Se trabajan todas las jornadas, incluso nocturna. ¿Sí? Se trabaja educación nocturna. Y mira que, por ejemplo, se hace una intervención con gran parte de la población que son desplazados. Y eso es bien importante, ¿sí? Porque nos llega una población la cual ha sufrido un flagelo de violencia y que incluso traen unas consecuencias que uno a veces dice, qué complejo todo lo que han tenido que vivir, ¿sí? Y nosotros debemos hacer esa inmersión, ¿sí? Y obviamente debemos construir con ellos. Mira que te cuento una anécdota, ¿sí? Hace creo que como 2 años tenía como 43, 44 estudiantes en mi aula. Y yo dije, oye, es terrible. Yo dije que máximo 40 y ya me he pasado bastante. Y me llega una mamá al salón de clase, entonces, y me dice, profe, es que no hay un cupito y eso, y yo le digo, ¿dónde los metemos? ¿Dónde otro? Mira, es que el espacio para cada estudiante es muy importante, yo necesito dedicarme con cada uno un tiempo, no, y al menos tenemos que caminar. Sí, mirar qué aprende, mirar qué escribe, mirar, porque es muy complejo yo acá entretenerlos. Clase magistral desde acá y un saludo allá para el último. Sí, pero cuando me dice, mira, ella viene de tal región de abajo, de la parte de abajo del Meta, y somos desplazados, entonces yo le dije, ¿te impactó la problemática social? Mira que hasta ahí tengo varios que van ahí, así. Entonces yo le pregunto, ven, ¿y qué dice tu papá? Y ella se queda mirándome, me dice, yo no tengo papá, me lo mataron. Y yo como que, uy, pero tu mamá, dice, ella no es mi mamá, ella es mi tía, mi mamá también me la mataron. Uy, a mí eso me desgarró. Usted dijo, o sea, aquí definitivamente sí cabe un uno como ser humano, uno dice, ¿y cómo le digo? Que vayas para la casa, que no hay un... Que el docente se corre un poquito más. Es muy complicado eso, claro. ¿sí? Y obviamente estas personas que tienen esa resiliencia para venir acá y hacer esta inmersión dentro de nosotros que somos normales, entonces, creo que normales entre paréntesis, sí. Porque, bueno, entonces obviamente toca comenzar a hacer, pero mira, tampoco es la mejor oportunidad que ella tiene, claro. ¿sí? Porque obviamente yo me esfuerzo en mis clases, obviamente yo doy lo mejor de mí, pero es casi que imposible, ¿sí? Queremos, el ministerio quiere que nosotros seamos los mejores, que seamos la Colombia la más educada en América Latina, que tengamos el mejor estándar en las pruebas, a ver, pero obviamente estas condiciones no son las mejores para los docentes, ¿sí? Y no es de llorar. Porque... Te invito a que le envíes un saludo a tus estudiantes de la Arnulfo Briceño Contreras y
ojalá nos puedas acompañar el día que invites a tu compañero y le dedicamos otro espacio solo a que, y tiene que ser pronto, ¿no? Pues porque claro que sí. Antes de, para que no, podamos obtener el conocimiento necesario para un juicio de valor, para poder estar o no estar de acuerdo, y eso se hace, que se siente Jair aquí, se siente su compañero aquí, y nos digan, mire, este 11 o 21 de noviembre que tenemos que verificar la fecha, nos vamos a manifestar por esto. Lo que pretendemos con eso beneficia a nuestros estudiantes por esto, beneficia a los padres de nuestros estudiantes por esto, a la comunidad educativa por esto. Claro, preciso y conciso. Esa es la tarea. Muy bien, muchas gracias por ustedes, por escucharnos, muchas gracias por estar aquí y a ti, Jonathan, por abrir este espacio. Esto es de ustedes. Es muy importante a ustedes jóvenes, a ustedes padres de familia, a ustedes compañeros docentes y al gobierno, al Estado, que entendamos de que un país no es rico por la mayor cantidad de recursos que tiene, sino que un país es rico por la educación, ¿sí? Si tenemos personas educadas, personas que no lanzan la basura al piso, personas que se apersonan de todo lo que debemos hacer, que respetan a los adultos, que respetan al peatón, que respetan cada una de las normas, obviamente nuestro país va a evolucionar, va a avanzar, ¿sí? Vamos a vivir en un mejor país. Y cuando tenemos un país educado, un país que investiga, un país que encuentra y que proyecta, ¿sí? Obviamente vamos a mejorar. Entonces la base de la sociedad es la educación y no es el país. Colombia tiene riquezas, somos número 1 en biodiversidad, tenemos las esmeraldas más grandes, tenemos petroleras, tenemos ríos, pero obviamente eso no nos hace, ¿sí? Porque básicamente tenemos que aprovechar todo eso que tenemos, investigar y proyectarnos como nación, ¿sí? Porque hay líderes, porque hay ideas, porque hay que aprovechar cada uno de nuestros estudiantes, cada uno de nuestros jóvenes y esta nación que se puede construir desde acá, desde la educación. Muchas gracias. Amigos de Conversemos en la Web, comunidad docente, comunidad estudiantes, les hacemos la invitación a que compartan este video en el que participó uno de sus docentes, para que conozcamos sobre la problemática, para que conozcamos sobre ideas en materia de educación. A ustedes, amigos, como siempre, al final van a encontrar nuestras redes sociales, escríbanos por ellas, qué video quieren que grabemos, a quién quieren que invitemos. Recuerden que este es su espacio. Feliz noche. Gracias, Jonathan.